Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias ambientales, sociales y de gobernanza en voz de los participantes del mercado. Hola a todos los que nos escuchan. Soy Iker Vinajeras de Relación con Emisoras y Soluciones ASG en Viva. Bienvenidos al nuevo capítulo de la segunda temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias nacionales y globales sobre lo ambiental, social y de gobernanza en voz de los participantes del sector bursátil. Demos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Alexis Herrera, PhD candidate del Department of War Studies and Center of Grand Strategy en King's College London. Alexis, bienvenido a nuestro podcast Análisis Viva ASG. Gracias, Iker. Muy emocionado de estar con ustedes. Muy bien. Para comenzar con nuestra conversación, me gustaría abrir un primer debate sobre los riesgos de alcance global que estamos viendo, sobre todo en la transformación en temas de gobernanza climática y reducción de emisiones de CO2, y con un especial énfasis en cómo está impactando esto a la geopolítica, a las grandes potencias y cómo esto también se está permeando a los mercados desarrollados o emergentes como lo es México. Nos vamos a guiar por el último reporte que fue realizado por Lloyds, es una de las principales aseguradoras de Inglaterra y a nivel global, y también por la Universidad de Cambridge a través de su Center for Strategic and Risk Studies. El reporte lo titularon como Shifting Powers, Climate Cooperation, Chaos or Competition. Entonces, abramos el debate, Alexis. ¿Qué opinas de este nuevo reporte? Claro, Iker. ¿Y qué consideraciones tiene que tener a nivel país, ¿no? Es fascinante el hecho de que estamos teniendo esta conversación en México en la medida en que una economía como la nuestra, que está en la categoría del $1 trillón, por usar la cuenta corta en los Estados Unidos, a $1 trillion economy, a veces parece indiferente a lo que está sucediendo a escala global. Yo diría que el reporte se presenta en el marco de 3 procesos interrelacionados. El primero de ellos, evidentemente, es el estallido de la invasión o la guerra que Rusia ha librado en el corazón de Eurasia, en Ucrania, a partir de febrero del año pasado, marzo, febrero. El otro tema es, sin duda, la lógica del cambio climático, que después de la última COP, la COP26, parece ser y se posiciona como una de las tendencias que va a generar riesgos a escala global a lo largo del siglo y que es evidente que tenemos que actuar sobre ella. Y finalmente, la cuestión del orden global, entendido como el sistema de reglas que permite ordenar esta discusión. ¿En qué medida operan los mercados bajo condiciones de riesgos crecientes, de espacios geopolíticos de alta competencia y finalmente de probabilidades de conflicto en lo ambiental, en lo social, en lo económico y en lo político? Creo que es parte de la discusión en la cual se centra este debate. Y la idea de que se pueden construir futuros para anticipar esos riesgos y atacarlos antes de que estallen en nuestras manos. Es interesante que el reporte venga de una aseguradora. Lo veíamos venir, pues, obviamente, desde ya hace unas décadas, principalmente por parte de los bancos centrales, de instituciones financieras. Sí. Ahora sale una aseguradora también a empezar a hablar de estos temas. Están hablándole a las compañías a las cuales las asegura. Y uno de los grandes temas que vemos en esto es que las primas de las aseguradoras también están viendo cómo van las propias empresas a las que están asegurando, cómo van a reducir sus riesgos, ¿no? Sí. Que tengan bien mapeado cuáles son los principales temas que les van a impactar. Y esto es a nivel, digamos, que un mercado desarrollado, este llamamiento que están haciendo hacia sus propias compañías y hacia los propios gobiernos. Ahora, ¿cómo estamos parados nosotros en cuestión de un mercado emergente como México, ¿no? ¿Qué tan especializados estamos? Claro. Yo creo que esta también es una discusión muy interesante. Por un lado tienes la gran escala y la idea de que hay un cambio de carácter general, irreversible, que es el antropoceno, y que supone que si no atajamos la emergencia climática y no reducimos el incremento de grados centígrados o Celsius a escala global a mediados de siglo, vamos a tener un multiplicador de riesgos que va a dificultar la operación de la economía global. Esa es una primera parte de la discusión.
La segunda parte de la discusión tiene que ver con algo que los analistas llaman la cultura estratégica de nuestras organizaciones, es decir, en qué medida podemos imaginar la relación entre fines y medios que permite hacer frente a esta clase de escenarios. Y finalmente, para responder a esa pregunta que estás planteando, Iker, ¿en qué medida un país con la complejidad del mercado mexicano, que se perfila como una potencia media, que se perfila ya con una lista de empresas que se encuentran en un listado global y que es parte de una economía en la que América del Norte se presenta como el nicho natural de sus interacciones, puede empezar a pensar y a reaccionar sobre esto, ¿no? Y eso tiene que ver con la capacidad de el gobierno corporativo de cada empresa y con la capacidad también de los inversionistas de entender cuáles son los riesgos asociados a proyectos específicos y si realmente hay un enfoque de ESG o no en esos proyectos, ¿no? Y la evaluación y la presentación de mecanismos que permitan evaluar objetiva y rigurosamente esos ejercicios es fundamental. Totalmente, Alexis. ¿Cuál dirías que es el paisaje de cambio climático como emergencia de escala global y cómo se está atendiendo por parte de las grandes potencias? Sobre todo nos gustaría saber qué es lo que está haciendo principalmente dos mercados, los cuales pues tienen una integración importante con México, que es la Unión Europea, y con Estados Unidos. Más del 80% de la economía depende de estos dos nichos, digamos. Entonces, ¿cómo ves que la presión pueda llegar a tener, la presión que pudiera llegar a tener México a través de estos dos grupos, ¿no? Pues es muy interesante la posibilidad de anticiparnos al tipo de presiones que podríamos recibir si empezamos a adoptar los estándares globales que las instituciones financieras del mercado norteamericano y de Europa están ya exigiendo a sus operadores en sus mercados de referencia. Es muy interesante ver, por ejemplo, lo que decía Lux Capital hace un par de días, o lo que se publicaba también en el Wall Street Journal con relación a este tema. Había una crítica, y me parece que es una crítica muy interesante, a el uso de la etiqueta ESG. Es decir, se puede convertir rápidamente en una especie de greenwashing o en lip service si no hay un mecanismo que permita evaluar realmente qué es lo que está sucediendo con los proyectos de inversión. Y una de las referencias es el US Securities and Exchange Commission, que está definiendo ya estándares para evaluar ESG. Otra referencia, sin duda, es el conjunto de instituciones financieras en Europa. Y por lo tanto, lo que podríamos hacer o lo que podríamos pensar en los mercados mexicanos es empezar a tomar en serio estos estándares y tratar de incorporarlos a los procesos que van a definir nuestras carteras de inversión en el futuro. Totalmente. Y en varias de las reglas del juego que estamos viendo de esos dos mercados principalmente, estamos viendo que esto no nada más se está tomando en cuenta para la incorporación, como tú decías, ¿no? Dentro del gobierno corporativo de las compañías, sino que esto ya de hacer divulgación de estándares de ESG ya también va para los proveedores. Los proveedores, pues obviamente son la gran mayoría vienen de mercados emergentes como México. Sí. Entonces, pues yo creo que hay que prepararnos y que estamos a tiempo para empezar a tomar consideración en estos temas, ¿no? Sin duda, tenemos el sector automotriz, por ejemplo, tenemos el sector aeronáutico, tenemos sectores emergentes intensivos en tecnología en diversas regiones del país y tenemos también grandes empresas globales, como decíamos al principio. Yo estaba pensando en Cemex. Uno de los reportes de Reuters de las últimas semanas señalaba que su planta en Reino Unido está adoptando criterios para reducir el impacto de carbono en la producción de cemento, ¿no? Y están pensando en cómo adaptar este modelo, y si esa planta en Gran Bretaña establece un estándar, van a tener que adaptar todas sus plantas a ese criterio para reducir emisiones de carbono a escala global, es decir, Cemex y así el resto de nuestras compañías. Totalmente. Iker. Ahora sí entremos un poco más de lleno en el documento de Deloitte. ¿Cuáles son los principales 3 escenarios que ellos mencionan en el reporte? Y sobre todo, ¿qué es lo que opinas tú de los diferentes escenarios? ¿Dónde estamos parados también como México ante estos escenarios que se vienen, ¿no? Es muy interesante, Iker, porque la idea de que estamos a merced del futuro es una idea equivocada. Es decir, no hay un futuro que vaya a arribar y en el cual seamos simplemente víctima de las tendencias y seamos inermes a lo que está sucediendo. Lo que Lloyds presenta y lo que presentaba también la Comisión Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos de hace varios años es la posibilidad de construir escenarios de futuros para poder pensar precisamente en la magnitud de los riesgos que estamos enfrentando.
Son tres escenarios fascinantes. El primero de ellos es la posibilidad de una globalización verde, que es poco probable y que supone que haya armonía entre el mercado, los actores políticos y la sociedad para reducir las emisiones de carbono de aquí a la mitad del siglo. El segundo, que no podemos descartar y que pone esta discusión en un perfil mucho más interesante, es el de una anarquía climática. Es decir, no hay consenso entre los mercados, no hay consenso entre los grandes jugadores políticos, no hay consenso en la sociedad y los consumidores, y lo que tenemos es un escenario en el cual se rebasan las metas previstas por el Acuerdo de París en 2015, sigue aumentando la temperatura global después de 3 o 2 grados centígrados para final del siglo, y finalmente tenemos emisiones de carbono no contenidas y un escenario en el cual, como decíamos al principio, se multiplican los riesgos y la gobernabilidad del sistema internacional se vuelve prácticamente imposible. Y finalmente, y esta es la conclusión a la que Lloyds llega, es posible pensar que lo que vamos a ver, y esto es interesante, es una guerra fría verde, es decir, un escenario de competencia geopolítica donde hay bloques, regiones, gobiernos, sociedades y empresas que deciden tomar medidas para hacer frente al cambio climático, pero que no necesariamente cooperan entre sí. Y eso nos regresa a la pregunta inicial que tú planteabas, ¿no? Si México es parte de este proceso de integración con América del Norte, y lo ha sido desde la década de los 90, y si finalmente México puede ser un jugador como una potencia media con empresas de clase global en la Comunidad Atlántica y en el Pacífico, ese sería el nicho en el cual tendríamos que cooperar para hacer frente a la Guerra Fría verde. Porque evidentemente hay actores como China, como India, como la propia Federación Rusa, que van a jugar su juego geopolítico con relación a este tema, Iker. Totalmente. ¿Qué conclusiones podríamos sacar del ejercicio de Lloyds y qué deberíamos de tomar en cuenta, sobre todo poderlo aterrizar hacia el empresariado mexicano, ¿no? Hacia el gobierno estatal, etcétera? O sea, ¿qué consideraciones debería de tener este tipo de organizaciones, sobre todo en lo que viene en el 2030, 2050? Sí vemos, y ya creo que es muy claro que viene una presión muy fuerte y que muchas organizaciones todavía no están empezando a considerar este tipo de temas, pero tarde o temprano se van a enfrentar a una presión en donde ya no van a poder, digamos que operar si no los toman en cuenta. Entonces, ¿qué deberíamos de tomar en cuenta en el empresariado mexicano y en el sector público también, ¿no? Yo diría que el desafío central es construir capacidades, uno, para pensar estratégicamente y para tener áreas de decisión que puedan anticipar la lógica de estos riesgos a escala global y la manera en la cual se integran, por ejemplo, a la lógica de las economías de escala a la cual operan nuestras empresas, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos estatales, había un ejemplo en un documento de trabajo del cual estuvimos platicando. El gobierno y la legislatura de Hawái presentan una iniciativa para promover un tratado de no proliferación de emisiones de carbono. Y es un país, es un estado insular de los Estados Unidos que toma de manera independiente una decisión con independencia de lo que suceda a nivel federal en la materia, ¿no? Entonces puede haber gobiernos municipales, gobiernos locales, gobiernos estatales que pueden empezar a trabajar en esto y que pueden trabajar de la mano con el sector privado. Lo otro es esta idea de la cual hablamos del principio, y yo creo que el ejercicio de Lloyds es valioso por eso. El futuro es algo que se construye. Entonces, ¿qué capacidades tenemos para empezar a tomar decisiones? Primero para reducir los riesgos y después para alcanzar ese escenario en el cual estos criterios de ESG pueden reducir el escenario de riesgo climático, frenar las emisiones y alcanzar, idealmente para mediados del siglo, un escenario de emisiones cero. Lo último, Iker, es quizá crear guiones, vocabularios y narrativas estratégicas que nos permitan dialogar sobre todo esto, ¿no? Es fundamental que las áreas de decisión, los presidentes de las compañías, las juntas de gobierno estén convencidas de que este vocabulario tiene que ver con un riesgo de escala global que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Y que por otro lado van a necesitar inversiones gigantescas para hacerle frente, ¿no? Lo hablamos también antes de entrar al aire. Va a necesitar este escenario de emisiones cero alrededor de $275 trillones para el año 2050 para poder realmente crear capacidades y ciclos de valor que sean adecuados para un escenario que sea realmente verde y sostenible. Entonces ahí hay una lógica de inversión que tiene que ser muy rigurosa y que tiene que estar sometida a criterios de evaluación muy claros. Totalmente.
Y ya como para concluir, algunos datos interesantes que también hemos visto de las pérdidas de recursos que tendríamos con este tipo de riesgos. Pues Deloitte lo marca en el 2050 como una pérdida de 178 trillones de dólares. Si no se hace nada. Y también lo mapea para México. Tendríamos una pérdida anual de hasta un 9.8% de nuestro PIB si no se empiezan a considerar estos temas, ¿no? Desde las costas mexicanas, pues es lo que comentábamos también antes de empezar. Sí. ¿Quién está considerando realmente que digamos que van a tener obviamente un impacto tremendo, y pues vamos a empezar a tener desastres naturales pues con mayor frecuencia, y pues ahí vamos a tener que estar viendo cómo empezar a desviar recursos para allá, y ya teniendo esto pues obviamente tarde, ¿no? O sea, el punto es llegar a tiempo, y ese es el mensaje final, ¿no? Pues Alexis, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva ASG. Él es Alexis Herrera, PhD candidate del Department of War Studies de King's College London, el Center for Grand Strategy. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Hasta la próxima. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales. Para más información sobre inversiones o temas ASG, visita nuestro sitio web viva.mx. Análisis Viva ASG.